Bien, estamos todos. Bueno, buenas tardes. Qué lindo verlos. Veo muchas caras conocidas. Bueno, Vane, acabo de ver a Hola, Mari Colazo. Em, Bienvenidos. Ahí está nuestra invitada. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el primero de 9 encuentros que se van a dar en el marco del Instituto de Discapacidad y Derecho del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Es la primera vez que hacemos algo abierto a la comunidad. Así que estamos todos como muy expectantes del público que convocamos, y si son muchos colegas, que si hay otras profesiones. Primero me voy a presentar y voy a presentar al equipo que me acompaña. Mi nombre es Natalia Rodríguez, soy abogada especializada en discapacidad en infancias, abogada de niño. Em, y tengo un doble rol hoy, porque hoy la temática de hoy no solo es darle eh, el ingreso a esta serie de charlas, sino que también vamos a hablar mucho de autismo, un tema que no solo es convocante, porque cada vez que hablamos de esto hay mucha gente que pregunta y que quiere saber un montón de cuestiones respecto a normativa, sino que tengo un doble rol, digo, porque soy mamá de Benja, de hoy 16 años. Benja es un joven con autismo, con lo cual a veces la experiencia de las familias nos da muchas más herramientas para poder acompañar a otras familias. Y el derecho, por supuesto, que es un poco la función que ejerzo, me dio el conocimiento necesario para un montón de cuestiones y trabas que he tenido en el transcurso de los años. Así que, entonces me gustaría primero que se presenten las chicas del instituto, ¿sí? Como desmutense y nombre y colegio, chicas, a ver si están por ahí. bueno, hola, buenas tardes, gracias a todos por conectarse. Yo soy Cecilia Pera, soy abogada matriculada acá en el CAMGR. También soy abogada especializada en niñez, familia y en género. Y como plus, soy maestra jardinera hace 18 años, así que trabajo con infancias hace mucho, mucho, mucho tiempo. Estos últimos años obviamente se vieron otras características en los niños. Actualmente estoy haciendo un curso de estimulación temprana, así que bueno, para sumar un poquito más de conocimientos en la tarea diaria que llevamos a cabo. Vane, Hola, buenas tardes. Bueno, soy la doctora Vanessa Espíndola, también matriculada en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, especializada en infancias, en familia, derecho previsional y actualmente parte del equipo de discapacidad y derecho de la doctora Rodríguez. Y agradecida a todos por la gran convocatoria que tuvimos, la verdad que es un buen indicio de que podamos profundizar en un tema tan importante y que nos incluye a todos como sociedad. gracias, Vane. Por ahí, las Micas estaban por ahí, Mica Andrada, Mica Cáceres, chicas, ¿se quieren presentar? Bueno, si no Hola, están, ahí está. ¿Dónde hola, están? ¿qué Ahí está. tal? Hola, Mica. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Micaela, soy compañera de Ceci Pera en la Secretaría de Mujeres, soy abogada también especializada en niñez y bueno, hace poquito me sumé a este grupo y la verdad es que me encanta. Bien. ¿Alguien más del instituto? Bien. Sí, el que guste, desee y tenga ganas y quiera decir nombre y colegio, nombre, profesión, si es colegiado, si es organización o familia. Quien tenga ganas, ahí está abierta a presentarse. Más que nada para que nos conozcamos y empecemos a charlar. Bueno, si no hay Capaz que nadie, están avanzamos. mutados, capaz Están que todos están muteados, mutados, no, Nati. pero no por nosotras, me parece, ¿eh? No, no, Ah, se tienen que perfecto. desmutear No, solos. no, Cada uno se. pueden, sí, pueden habilitar el Sí, micrófono, no sí, están, total, no total. Así están que, muteados por que acá. Perfecto. no somos nosotros. Bueno, Bueno.
Hola, Bueno, bien. hola, hola. Ay, ay. A ver, ¿quién Sí, habla? soy Silvia Rubio de la Fundación Argentina Afasia. Soy neurolingüista y estoy aquí por primera vez porque trabajo en el gobierno de la ciudad, en la Comisión de Discapacidad, y ellos nos invitaron. Y está conmigo el doctor Ricardo Tetamanti, que no sé si se quiere presentar, es abogado. Es decir, yo soy una infiltrada, parece. No, por favor, bienvenida. Bienvenidos. Bienvenidos. No sé si está el Bien. doctor Testamante ahí. Yo no te estoy pudiendo ver. No sé, acá ya veo un monigote, pero bueno, no sé cómo se hace. Yo pertenezco a una generación ya avanzada en edad, entonces todo lo que sea tecnológico, nosotros estamos un poquito No te alejados preocupes, no te de... preocupes. Es importante por ahí que sepamos si alguien tiene alguna discapacidad visual o auditiva también, porque por ahí no contamos con las herramientas eh, de descripción del lenguaje de las palabras a medida que vamos hablando. Pero bueno, por ahí nos podemos adaptar. A ver, de tarea para casa, Vicky, después, para la próxima. Sí. Nos podemos adaptar para la próxima. Hay gente presentándose. Sabrina Zanetti, trabajadora social. Ángeles Zinc, abogada recién recibida, sin matricular. Ricardo Tetamate, ahí está, el conectado que no puedo desmutear, me dice Ricardo. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Yo, si alguien más desea hablar, si no, voy a empezar a compartir para la pantalla para mostrarles un poco a qué vinimos. A ver, un momento, quiero compartir, pero me estaría costando acá. Y usted es joven, ¿eh? Ahí estás compartiendo, Aneti, ¿eh? Tenés que poner el power. Sí, 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 lo vi, lo que había cerrado la presentación. Bárbaro. Ahí estoy. Bien. Bueno, hoy es el primer encuentro, como dijimos en la presentación, en el que vamos a hablar un poco de la situación actual en un marco bastante complejo. Bueno, hoy, como Ceci Pera nos recordó que hoy es el Día Internacional del Maltrato Infantil, así que también en buena hora recordarlo, porque quienes somos abogados de niños lo vivimos a diario, ver esta cruda realidad en nuestro territorio, y sé que el resto no está ajeno a este flagelo de maltrato infantil. En este marco, nosotros decidimos hacer esta serie de encuentros abiertos para que podamos empezar a charlarnos y a vernos como sociedad compleja y completa sobre un tema que, que hoy está en alerta, ¿sí? Y vamos un poco a hablar de esta alerta, por qué se dice que la discapacidad está en alerta, pero antes de eso me gustaría hacer pero una muy pequeña evolución histórica. Yo me voy a achicar así puedo leer un poco el Power. Esta pequeña evolución histórica nos va a dar el marco para decirles el por qué estamos en alerta. Eh, y, qué evocamos en esta evolución histórica, qué pasaba con las personas con discapacidad en la antigüedad, en Grecia, en Roma, en China. Bueno, acá no había derechos sociales ni civiles, ¿sí? Y lo que se utilizaba era el abandono, el descarte. Esto se puede ver a veces en las series que uno mira por televisión, o cuando un bebé nace o nacía con una discapacidad o alguna malformación, directamente era abandonado porque no se consideraba digno de vivir en esa sociedad. Avanzados los siglos, entre el 5 y el 15, la Europa influenciada por el cristianismo ya empieza a hablar un poco de la caridad, pero aún así no eran ciudadanos sí, con derechos civiles activos, ¿no? Sino que se los internaba en monasterios, se los aislaba en hospitales. Avanzamos un poco más en la época del Renacimiento, en la Europa occidental comienza
a ver un interés, pero un interés científico. Este interés científico hace que se los empiece a agrupar en asilos, en hospicios, con una visión médica, ¿no? Y acá empiezan lo que muchas veces se conoce como las lobotomías, las operaciones, las intervenciones físicas hacia la persona con discapacidad para tratar de entender o de curar a esa persona. Las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y XIX, que la Revolución Francesa, Estados Unidos y demás, establecen esta idea de libertad y de igualdad, pero una libertad e igualdad no tan equitativa, porque no era para todas las personas con discapacidad. Avanzamos ya al siglo XIX y el modelo médico europeo y en América se impone con la idea de curar y rehabilitar a la persona con discapacidad. Que hoy esto lo vemos como desde otra perspectiva, por eso quiero avanzar en esta historicidad muy cortita, ¿no? Comienza el siglo XX y las guerras mundiales empiezan a decirle al mundo, mira que tenemos que tratar de otra manera los derechos de las personas y sobre todo las personas con discapacidad, y entonces se empieza a hablar de derechos humanos. Recién para 1970, 1990, los movimientos de derechos humanos empiezan a hablar de esta idea del modelo social de la discapacidad. Ya dejamos de hablar de curar porque no podemos insertar en la sociedad una persona pensándola distinta o inferior. Recién para el 2006, miren qué pocos ítems tienen los siglos de historicidad. Recién para el 2006, Naciones Unidas eh, genera este documento que es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que va a reconocer como sujeto pleno de derecho. ¿Y esto qué impulsa? La accesibilidad universal, la autonomía y la no discriminación de la persona con discapacidad. Y recién en esta época, recién en el siglo XXI, se le va a dar la ciudadanía plena a la persona con discapacidad. En la actualidad, el mundo impulsa la educación inclusiva, la accesibilidad digital, la autonomía, pero persiste la lucha, persiste el capacitismo, y que yo le hice una descripción acá, que el capacitismo es esta discriminación o prejuicio social contra las personas basándose en su capacidad, ¿no? O sea, como viéndola desde otro lugar. Y ahora sí, habiendo hecho esta historicidad, quiero hablarles un poco de este marco de emergencia en el que estamos. ¿De qué se trata la emergencia? Bueno, la emergencia, primero, hablando de la persona con discapacidad, aquella que tiene limitaciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, pero que tiene derechos, y esta situación repentina que la va a poner en peligro de vida o de salud es la emergencia. La urgencia que se está dando en la actualidad está íntimamente relacionada con la falta de atención médica adecuada, con la desregulación de las obras sociales y de las prepagas, que está impulsando la Administración Nacional, y si bien no estábamos en el Olimpo previo a esta administración, lo que está pasando ahora es realmente grave. Lo que significó fue un cambio económico, sobre todo en la forma en que los trabajadores, las familias y las personas con discapacidad pueden acceder a una atención médica adecuada. La falta de actualización del nomenclador, para el que no sabe qué es el nomenclador, es esa medida de valor con la que cobran los prestadores, que está absolutamente atrasada, desfasada en el tiempo. Adriana, ¿querés hacer una pregunta? Tengo una mano levantada. No la sabía bajar, ahí abajo, En no, los no, corazoncitos de abajo, Adriana. Ahí sí, está. ahí está Bien. la bajé. Dale. Estas desregulaciones que se vienen sucediendo a partir de finales del 23 hicieron que los valores de las prepagas se desataran una lluvia de amparos de salud, y esto es de público conocimiento, respecto a que mucha gente no podía pagar las sumas siderales de las prepagas. Pero también se suma a que esta desregulación alcanza las obras sociales, y hoy por hoy, y hablo con conocimiento de causa porque me sucede a mí, a mucha gente conocida, las obras sociales también están cobrando un diferencial mensual para poder autorizar las prestaciones o acceder a las prestaciones de salud. Esto sí constituye
una sostenida y creciente política de ajuste cruel, desalmada e insensible sobre el colectivo de personas con discapacidad. En todos los niveles y sectores, acá no se discrimina, sobre todo en el sistema de salud, en los apoyos, en los prestadores. Y yo acá lo que puse son algunos ítems, tenemos la fuente de donde salió esto, son fuentes oficiales, pero como para que tengamos una mirada de qué hablamos cuando hablamos de emergencia. Si nosotros partimos de que el 2023 inició una partida presupuestaria para el área de discapacidad con más de 3.000 millones de pesos, contra el inicio del 2024 de 1.700 millones de pesos, si a esto, es muy numérico, pero quiero que me sigan con esto. Si a esto tenemos en cuenta que entre diciembre del 23 y diciembre del 24 hubo un 117% de inflación, estamos hablando de un ajuste que oscila entre el 76%, con lo cual no hay recurso posible que alcance para de los que son destinados a discapacidad. Otro dato importante es en las categorías de monotributo y autónomo, cómo aumentaron. Y esto en un criterio como un poco hasta razonable. ¿Por qué aumenta la categoría de monotributo autónomo? Porque hay muchísimas personas que están saliendo del sistema porque se quedan sin trabajo, porque no pueden sostenerlo, porque hay despidos, porque hay fábricas que cierran, o la empresa, perdón, el sistema público está despidiendo trabajadores, con lo cual se quedan sin obra social. La lógica nos dice que estas personas van al sistema de monotributo porque necesitan esa obra social. En este contexto que se desarrolló, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia de la discapacidad hasta finales del 27. El objeto es asegurar el derecho de las personas con discapacidad a un nivel adecuado de vida, de salud, de habilitación y rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad. Sus ideas principales van a ser garantizar el financiamiento, blindar el presupuesto, fortalecer la red de prestadores, asegurar la cobertura de transporte, y esto es súper importante. Hoy por hoy un transportista está cobrando 500 pesos el litro de nafta. Sabemos que el litro de nafta está arriba de cerca de los 1.500 pesos. Y encima los cobra entre 6 y 8 meses posteriores a haber brindado la prestación efectiva o haber facturado ese servicio. Con lo cual, ninguna persona puede mantenerse de esa manera, con esa forma de pago. Mantener y ampliar el cupo laboral, ¿no? Bueno, y entre otras cuestiones que plantea. El mundo no está ajeno a esto. Este proyecto se presenta el 3 de abril y está estipulado que pase por la Comisión de Presupuesto y Hacienda ahora el 30 de este mes, dentro de unos días. El peligro, cierto acá, es que al ser presupuestario y la política económica reinante es de achicamiento del Estado y de ajuste, ya se han vetado las reformas previsionales y los presupuestos a la universidad pública, con lo cual el camino nos guía a este lugar, a que aunque este proyecto de ley de emergencia que requiere de presupuesto llegue a destino, digamos, llegue a pasar por el recinto de diputados y de senadores, es muy probable que se encuentre con un veto presidencial. Entonces, necesitamos entender por qué estamos en emergencia, necesitamos hablar de esta situación y quizás como sociedad trabajar en conjunto de otra manera. Y ahora sí, habiendo ya hablado de por qué estamos en emergencia, habiendo hecho esta historicidad, pensemos un poco en cómo se fue legislando a lo largo de la historia, no solo nacional, sino internacional, convencional. Nosotros, como país, hemos legislado a favor de la discapacidad mucho antes de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y yo acá también vuelvo a hacer
un tipeo histórico en el tiempo, ¿no? En 1981, en el marco de un gobierno de facto, se legisla se promulga la ley 22431, que es la de garantías médicas. Piensen en lo que hablamos de la historia de cómo se veía la discapacidad en ese momento. Todavía estábamos en el medio de un anclaje médico. Todavía no veíamos a la persona con discapacidad como un sujeto pleno de derechos. Para el 89 se regulan las leyes de obras sociales y del Sistema de Seguridad Nacional. En el 94 la reforma constitucional, ¿sí? Que incorpora los amparos al rango constitucional. Sí, ¿alguien me habló? Adriana me aparece, nuevamente. Sí. ¿Qué, No, qué estaba hace Adriana? pensando en voz alta, perdón. No, está bien. Y si avanzamos, esta Nati, ley, yo sí, amor. antes que prosigas con todo lo que es la legislación, ¿no? Me gustaría que los participantes como vayan asociando todo lo que hablaste con relación a la emergencia por los derechos que se están vulnerando de discapacidad y poder asimilar que lo que se pretende es el cumplimiento del Estado, ¿sí? Básicamente en toda esta normativa que la doctora Rodríguez va a bajar ahora, en limpio, lo que se pretende con esta ley y remarcar con la situación de emergencia que estamos viviendo es justamente el cumplimiento de lo básico de un ser humano, porque la persona con discapacidad es una persona como todos, y tiene que ser incluida y tenemos que dar cumplimiento acabado a lo que es la igualdad, a lo que es la integración, asegurarle lo que es los derechos a salud y educación y demás que no se están dando. Entonces, cuando la doctora Natalia eh, vaya verificando y bajándole toda la legislación, es básicamente lo que ella hablaba anteriormente de poder dar cumplimiento con esto, ¿sí? Porque por ahí tenemos mucho público que no son abogados o que no están en el derecho, entonces me gustaría que vayan Claro. relacionándolo, ¿sí? Por si Por tienen eso alguna era pregunta o importante demás. saber cuál era el público que teníamos del otro lado, pero está Tal bien cual. que si no tienen ganas de hablar, tampoco lo vamos a obligar, pero está bueno esto No, pero que dice Vane, que lo vayan porque asimilando. claro, tenemos que ir asimilando esta cuestión. A ver, nosotros tenemos legislación desde mucho antes de que se haya aprobado la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, mucho antes que nuestro país inclusive haya adherido a esa convención internacional, con lo cual tenemos obligaciones preexistentes. Nuestro país avanzó y avanzó muchísimo sobre la protección del colectivo con discapacidad. Inclusive 2 años después, hoy que vamos a hablar de autismo, 2 años después eh, de que se promulgue la convención de que nuestro país adhiera, no fueron 2 años después, fueron varios años después, 6 años después, se declara de interés nacional el abordaje integral a las personas con TEA, o sea, con trastorno de espectro autista. O sea, lo que nosotros venimos a decir, en realidad, a la sociedad es, esto no puede seguir pasando porque nos atraviesan en normativa nacional e internacional y hemos legislado, y la legislación es eh, obligatoria, de cumplimiento obligatorio, desde hace muchos más años que la propia convención. Lo que hace la convención es darle un marco político, darle una mirada más social a la persona con discapacidad, y lo que va a decir la convención es un sujeto pleno de derecho en igualdad de condiciones, ¿sí? Y que quizás nuestra normativa debería adecuarse a este lenguaje más actual, pero no quiere decir que no la tengamos. Bueno, avanzamos. Llegamos así, bueno, a la reforma del Código Civil, inclusive en el 2015, lo más reciente, que en sus 2 primeros artículos dice cómo tenemos que interpretar las leyes. Nosotros los abogados le llamamos diálogo de fuentes, o sea, lo que no está escrito acá, dice el Código Civil, en palabras más simples, lo que no está escrito acá está en la normativa internacional, está en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Sí.
Y entonces, en este contexto, también podemos hablar de cómo está formado el derecho a la salud y el sistema de salud en nuestro país. El derecho a la salud, como habíamos hablado en la historia, antes del siglo, hasta el siglo XIX, era rehabilitar y curar, internar y encerrar, y a partir de finales del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud habla de un ser psicosocial, de una salud en proceso, de un completo bienestar físico, mental y social de la persona. Esto es lo que el derecho a la salud y la Organización Mundial de la Salud va a decir. Acá se pueden Y ver. aquí sí, Mariana. Mariana. Mariana Bayoni. Ahí está, te muteaste. Bueno, eh, nuestro sistema de salud está compuesto por 3 subsistemas. El sistema de salud público, que este va a operar a través del Ministerio de Salud en sus 3 niveles, nacional, provincial y municipal, y va a personas que carecen de cobertura. Inclusive aquellas que tienen cobertura muchas veces deciden ir al sistema público. Bueno, quizás hoy no tanto, pero es de importancia en la población el sistema público porque va a dar atención primaria y alta complejidad al 100% de cobertura. Nosotros no tenemos un sistema de salud público arancelado, ¿sí? La financiación va a estar dada por partidas presupuestarias del Estado y la recaudación de la facturación de los afiliados de los subsistemas, de los nomencladores, que son lo nombré hoy, se me fue la palabra, es del tabulador que rige el arancel que va a cobrar el prestador de servicios, ¿sí? Tiene una distribución geográfica muy amplia y va a llegar a zonas que son poco rentables para el privado. El sistema de salud público tiene que obligatoriamente llegar a todos los rincones del país, a diferencia del resto de los subsistemas. El subsistema 2 es el subsistema de seguros de salud y acá sí van a entrar todos los trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas y sus familias, y son más de 300.000 instituciones, entre obras sociales, sindicales, provinciales y las del personal de dirección. Y aquí la ley que obliga a que las obras sociales destinen todos sus recursos de forma prioritaria a las prestaciones de salud. ¿Quién va a regular esto? La Superintendencia de Salud, que es un ente autárquico y que depende del Ministerio de Salud hoy, ¿sí? En su función principal de velar por el cumplimiento del plan médico obligatorio. ¿Por qué digo que depende del Ministerio de Salud hoy? Bueno, vamos a llegar a eso para que se entienda mejor, porque dentro de estas regulaciones hay una entidad que es el ANDIS, que hasta hace un tiempo dependía del Ministerio de Desarrollo Social y hoy vuelve al sistema de salud. Y quiero que vayan relacionando esto de por qué salimos del sistema médico a finales del siglo XX y después en el siglo XXI volvemos al sistema médico, y esto es realmente un retroceso en lo que hace a las prestaciones y a la atención y contención de la persona con discapacidad. Las obras sociales tienen que brindar y están obligadas al plan médico obligatorio y otras coberturas que son obligatorias por ley, sin carencias, sin persistencias o examen de admisión, ¿sí? Esto es lo que dice el deber ser, decimos los abogados. Y el subsistema 3 es el privado, es el que contrata de manera privada a una empresa de forma voluntaria una persona de medicina prepaga en un contrato de adhesión. El marco regulatorio, bueno, son estas leyes, la 26682, pero también la 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque están contratando un servicio, entonces al contratar un servicio puede aplicársele la Ley de Defensa del Consumidor. En discapacidad específicamente vamos a utilizar las 2 leyes preexistentes aparte de la Convención, que es la 22431, la 24901 y, como nombré recién, la 27043, que es la ley de abordaje integral interdisciplinario de la persona con TEA. ¿Qué es lo que hizo esta ley en 2014? Incorporó al plan médico obligatorio todas aquellas terapias que necesite
la persona... Quiero hacer un eh, aporte, sí, sí, perdón, Ana, sí, quiero comentar algo en cuanto a la cobertura de las obras sociales. No sé si me ven dale. porque no sé qué toqué acá. Sí, yo te estoy Eh, viendo, yo te estoy viendo. si bien, si bien ahora con todos estos recortes y estos ajustes que estamos atravesando, inclusive antes era un recurso de amparo, era la palabra terrible para cada obra Para las social obras y demás. sociales, Hoy sí, por hoy, sí, con recurso de amparo, literalmente va a parar a un sobre. Es muy difícil que, o sea, que puedan respetar este juicio, este recurso, que era lo sí, último que teníamos nosotros como padres, como sí, manotazos de ahogado. sí, Terrible, porque esto tampoco se dice y caen y caen todo el tiempo, como si fuera, no sé, lo mágico, ¿no? Lo que ahora con el recurso de amparo, y es simplemente como obtener el certificado de discapacidad. A ese nivel llegamos de violencia y de recorte, ¿no? De que pasa a ser una herramienta más para seguir dando pelea, a ver si te aprueban o no todo el abordaje de tratamiento que necesitan nuestros pibes. Quería sumar esto a así. lo que usted estaba No, Ana, comentando perfecto. Ana, para después que la voy a tengan presentar conocimiento de porque, qué pasa. tal cual, después la voy a presentar correctamente porque Ana es nuestra invitada de hoy. Eh, Está abierto a que cualquier profesional se sume a aportar, porque bueno, acá estamos todos para esto, ¿no? Para ir nutriéndonos de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Y bueno, aprovecho la intervención de Ana para contar esto. En la tarde de ayer tuvimos reunión las comisiones de discapacidad de FACA. FACA es la Federación de Colegios de Abogados Argentina, y nos reunimos con REDI, con ASIS, con APADEA, con todos los organismos importantes que trabajan temática de discapacidad, y actores que normalmente no se unen a trabajar. Hoy nos estamos sentando en la misma mesa para abordar este tema, para ver cómo podemos enfrentar esto, porque tal cual lo dice Ana, la legislación tenemos, pero de sobra. Tenemos recurso de amparo que es constitucional y convencional. Tenemos leyes específicas que van a abordar y hacen obligatorio al Estado Nacional la cobertura, con lo cual las obras sociales deben cumplir y el Estado-Nación debe enviar las partidas presupuestarias, y es lo que nos está faltando, es esta carencia la que está haciendo el riesgo, y en muchos casos es riesgo de vida. Lo que nosotros planteamos hoy como situación de emergencia, porque estamos hablando de salud, cuando la falta de salud puede llegar a ser un riesgo de vida. Avanzamos a ver hasta que lleguemos. Esto es lo que decía Ana del certificado único de discapacidad. Solamente voy a mostrar esta filmina porque hay entre los encuentros, nosotros vamos a tener 9 encuentros en los que vamos a desarrollar temas diversos. La semana que viene va a ser de todo lo que es infancia, sistema de protección, comunicación, alimentos y cuidado del niño con discapacidad. Y vamos a seguir avanzando. Después viene género. Pero en una de estas semanas vamos a hablar específicamente del certificado único con discapacidad, que es este documento público que se establece por ley, que se estableció allá en el año 81 por la 22431. Después tuvo modificaciones y hoy por hoy ya es digital, pero es un documento público que no afecta la vida civil de la persona, que no afecta tampoco la capacidad, que no se relaciona con el porcentaje de discapacidad de la persona ni con la determinación. La mayoría de las familias y de los abogados le decimos la llave. Es la llave que va a habilitar a que esas leyes que obligan a las obras sociales a cubrir las prestaciones, el certificado de discapacidad es un requisito esencial, con lo cual, si tengo el requisito esencial del certificado de discapacidad, puedo obligar a la obra social a que cumpla con las prestaciones que la persona con discapacidad necesita. Bien, esto que vimos recién fue un pantallazo muy gigantesco, rápido, y no los queremos aburrir mucho respecto de qué es y cómo está regulado la discapacidad en nuestro país. Y me gustaría ahora sí adentrarnos en el tema que nos convoca hoy, que es el autismo, y para eso
como nosotras en el instituto y desde el colegio somos abogados, estudiamos mucho, eh, como dije en un principio, en este doble rol, Ana, que es nuestra invitada, que después cuando ella le toca hablar, también va a hablar muchísimo de cómo se trabaja en el territorio. em, Avanzamos con este caballero, a ver si se logra ver, se ve de ahí, el doctor Ruggeri. Víctor Ruggeri es un neuro pediatra que ha trabajado y habla muchísimo sobre autismo, y estudiamos mucho para poder llegar a esta disertación de hoy. Primero, vamos a hablar de definiciones. A los abogados nos gustan mucho las definiciones. Según el DSM-5 y según el CIE-11. ¿Qué es esto? Estos números. Bueno, son definiciones actuales del autismo enmarcados en un concepto de trastorno. Particularmente a mí la palabra trastorno no me gusta, porque estábamos hablando, cuando hablamos de trastorno, hablamos de una enfermedad, y quienes estamos en el día a día con una persona con TEA sabemos que no es una enfermedad, es una condición del ser. Bueno, estas definiciones se van a basar en criterios científicos internacionales. El DSM-5 es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, en su 5ª edición de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y el CIE-11 es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Cuando ustedes vean estas siglas, vamos a hablar del Manual de Diagnóstico y Estadística o de la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Qué es lo que dicen esta bibliografía, este material internacional? Que el TEA es una condición del neurodesarrollo que va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida, ¿sí? Con lo cual, dice, es una condición. Y acá es donde yo encuentro trastorno y condición son dos cosas distintas, pero esto es una concepción muy personal, ¿sí? Porque es una condición del ser. Yo siempre le digo a mi hijo Benja, es como tu color de pelo, tu color de ojos, viene con vos, está con vos. No es un trastorno que podamos quitar, que podamos curar, que podamos trabajar de manera distinta. Pero bueno, son cuestiones que una madre solamente no lo va a poder modificar. ¿En qué se caracteriza? En dificultades persistentes en la comunicación y en la interacción social. ¿Y qué puede influir? Falta o escaso uso del lenguaje verbal o no verbal. Para esto tenemos que entender que el lenguaje no verbal es toda comunicación que no lleve sonido, ¿sí? Movimiento de mano, de cabeza, de pie, de cuerpo, expresiones corporales. Dificultades para entender las normas sociales, como turnarse en una conversación, por ejemplo. Una persona con autista no va a saber esperar su turno, ni en la fila del kiosco, ni en la conversación. Desafíos para entablar para establecer y mantener relaciones sociales, ¿no? Esto es algo que les cuesta muchísimo. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades. Por ejemplo, repetición en los movimientos o en las palabras. Ecolalia se llaman aleteos, balanceos. Esto es muy típico, muy característico de la persona con autismo, es el movimiento repetitivo. El apego inflexible a rutinas o rituales, intereses intensos, a veces se apasionan con un tema y están todo el tiempo hablando de ese tema, o de trenes, o de dinosaurios, o de películas, o de números. Hiper o hiposensibilidad a los estímulos sensoriales, o sea, ruidos o texturas o luces. Por eso se habla mucho en época de estruendos, de cohete y demás, que hay que tener mucha sensibilidad con una persona con autismo, porque el ruido extremo lo puede lastimar, y esta hipo o hipersensibilidad llega al dolor físico para ellos, ¿sí? Tiene un inicio temprano, los síntomas pueden o suelen aparecer antes de los 3 años, aunque puede detectarse de manera más clara con el tiempo. ¿Por qué? Porque con el tiempo empieza a socializar. Entonces, cuando empieza a socializar, empieza ahí este pequeño niño. Sí, Ana. Sí, Ana, te Quiero escucho. hacer un aporte antes de pasar a Dale. que estamos con estos indicadores de las pautas de alarma, y aclarar un poquito de que a las personas con autismo no es que no les guste, hablando del sonido, ¿no? Que no les guste sociabilizar, sí, o que no pueda interactuar con sus pares, simplemente al tener toda esta alteración sensorial o este desorden a nivel neurológico, no tiene herramientas, sobre todo cuando son muy pequeños. Exacto. Entonces tienden a correr, son muy escapistas, gritan, lloran, sí, la mayoría tienen crisis. Lo que pasa mucho
comúnmente en lo social como el nene mañoso, la niña mañosa, el Sí, mañerismo. sí. Entonces, aclarar esto también, porque si no se sigue como creyendo en este mito de que no les gusta y quieren estar aislados, ¿no? Ellos quieren, No, pero no, 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 se les no, dificulta tal por cual. no tener herramientas. Es muy Y difícil, esto es es muy importante difícil. aclarar estos indicadores. eh, por favor, consultar con el pediatra. Yo siempre les digo a las mamás, nadie mejor que la madre o el Tal cual. padre o la abuela por ahí. A veces si los padres trabajan, la abuela se desestima mucho cuando la madre va, no, pero el nene, mira, va a cumplir 2 años, todavía no dice más, no, el nene es lento, o sea, no se queden con las dudas, consulten, no sé si hay algún médico generalista acá, deriven, Sí. que vayan consultando hasta sacarse esas dudas, porque si no el tiempo va pasando y van bollando de médico en médico, y cuando verdaderamente se empieza a abordar al niño, ya llegamos a los 4 o 5 años y es terrible, porque Sí. perdés toda la primera etapa donde Hay, puedes trabajar un montón. el doctor Ruggeri habla del retroceso inicial, alrededor de los 18 meses. Y esto es súper Exactamente. importante tenerlo claro. El bebé puede haber nacido eh, igual neurotípico como cualquier otro, el desarrollo, la teta, los pañales, llora, como cualquier otro bebé, nada que te llame la atención, empieza a dar sus primeros pasos, empieza a hacer sus primeros balbuceos, interactúa con la mirada de mamá, sonríe, sonrisa social, y de repente, alrededor de los 18 meses, ocurre un retroceso. La abuela nos diría se asustó, entonces dejó de Sí. hablar o dejó de moverse, ¿no? Y ahí es una pauta de alarma, como dice Ana, ¿sí? Es una pauta de alarma porque el retroceso aparece entre los 18 y los 36 meses, y estos niños muchas veces suelen llegar a un nivel de severidad muy variable. Em, Nosotros cuando hablamos de autismo y quizás los que están en redes sociales, ¿no? Me gusta mucho hablar de esto. Yo adoro a Ian Moche, que es el pequeñito que está en redes sociales hablando de autismo, pero por ahí se romantiza un poco el autismo en un niño que se expone permanentemente en televisión y habla repetidamente de las mismas cosas, que como abogada de niño tengo tanto que decir, no van a exponer a un niño así permanentemente en televisión y decir, eh, si bien está bueno, gracias a él se dicen muchas cosas, ¿no? Él dice algo que yo tomo que dice especiales son las pizzas, capacidades tienen los tuppers, angelitos hay en el cielo, como para que no estigmaticemos la infancia con discapacidad. Pero él por ahí es un niño con autismo con un nivel que no necesita tantos apoyos. Hay niños con niveles más altos, ¿sí? Hoy se habla, no se puede categorizar, y esto lo dice el DSM-5, lo dice el CIE-11, no se puede categorizar en grado más alto, más bajo, no. Lo que hay que ver es qué nivel de apoyo necesita ese chico. Cuanto más apoyo necesita el chico, si hay autistas no hablantes, autistas hablantes, autistas, el mal llamado autismo inteligente, que es aquel trastorno de Asperger, hoy no se habla de ese tipo de autismo, sino que se dice cuánto apoyo, esto por ahí cuando Ana nos desasne en todo lo que ella sabe, su sapiencia sobre el autismo, pero vamos a hablar de cuánto apoyo necesita ese niño para lograr una vida lo más independiente posible. Y sigamos avanzando. ¿Qué dice eh, la definición oficial de TEA según la clasificación? Que es un déficit persistente en la capacidad para iniciar o mantener una comunicación social recíproca, la interacción social, que están presentes en múltiples contextos, tiene patrones de comportamiento, intereses o actividades restrictivas, repetitivos, inflexibles, claramente inusuales o excesivos para la edad y la etapa de desarrollo del individuo. Esto que se ve ahí como en dos renglones, para una familia que está conociendo esto por primera vez, es un montón. Algo que alguna vez hablamos con Ana nos conocimos porque nuestros hijos, ¿cuántos años tiene Luca y Renata, Ana?
Y Luca cumple ahora 10 años y Renata cumple 12. Mi peque Hace tiene un tiempo largo. 16. O sea, cuando la mayoría de las familias va los fines de semana a las canchas de fútbol a ver a sus hijos jugar o los llevan a la plaza, quienes tenemos un hijo con discapacidad nos conocemos y nos encontramos en consultorios médicos, nos encontramos esperando afuera de las terapias, nos quedamos afuera de los consultorios renegando y peleando. Y como dijo Ana, algo muy cierto, em, somos las familias, es la familia, hay que prestarle mucha atención a lo que mamá está diciendo o lo que papá está diciendo sobre ese niño, porque somos los que más los conocemos. Somos los que estamos ahí permanentemente, los que no dormimos, los que sabemos cuáles son sus recursos, y uno va aprendiendo palabras, ¿no? Esto de cuánto recurso tiene este niño, bueno, uno va aprendiendo eso. A ver, avanzamos acá, sí, seguimos, ¿qué área del desarrollo va a afectar esta neurodivergencia? Va a afectar posibles, la comunicación, la interacción social, la conducta, lo sensorial, ¿sí? Esto es lo que hablaba Ana de los ruidos, que no es que no les guste, sencillamente no lo pueden, no lo pueden soportar, ¿no? Una vez mi hijo me dijo, si vos escuchás un avión a la distancia y te molesta el ruido, yo siento que pasa por al lado mío, por haber escuchado explotar un fosforito, de estos que tiran Claro, para la fiesta. porque no es que no les gusta, les genera No, tal dolor que hay muchos que terminan en sí, convulsiones o les genera sí, esta desesperación al no tener herramienta para comunicarse y poder decir me duele, me exacto, molesta. Lo primero que hacen es salir corriendo, les genera un dolor terrible y un estrés que pasa a ser doloroso para todo el núcleo familiar, porque si el chico exacto, comienza con una alteración, entonces es importante saber que no es que no les guste, y obviamente no le va a gustar ujú, porque es algo que le genera dolor. Pero nada, hay que claro, ir tal cual. adecuándose. Yo creo particularmente en esto, que venimos trabajando con las campañas de Más Luces y Menos Ruido, que estamos en un cambio cultural que tiene millones y millones de años. Y bueno, hay un montón de alternativas que también se desconoce en cuanto al uso de los pirotécnicos y demás. Pero bueno, aclarar esto que les genera dolor, que les duele. Sí, tal cual. Estaba mirando los mensajes en el chat mientras vos hablabas. Bueno, también hay una dificultad en el aprendizaje, en la motricidad, y esto, mi pequeño Benjamín tiene este problema en la motricidad y en la autonomía. Con necesidades de apoyo, ¿sí? Palabras que las familias empezamos a aprender tanto, ¿no? Que muchas, y me identifico con Ana en esto, cuando nace un niño con una discapacidad en la familia, eh, quizás si hay algún profesional en el público me puede desasnar y iluminar en esto, pero la mayoría de las familias toma todas las pocas herramientas que tiene y empieza a hacerlas crecer. A mí me hizo abogada, a Ana la hizo referente zonal, que ya nos va a contar ella la historia. Y entonces, en este trabajo de aprendizaje que tenemos las familias con ellos, también aprendemos a darle este espacio para su autonomía y a entender que es necesario que sea autónomo también. Bien. Profe, Sí, ¿quién habló? acá Mariana, su alumna de Mariana. un paso. Ah, Mariana, dale, contame, ¿cómo Vimos estás? ayer. Nada, quería comentar, bueno, yo soy acompañante terapéutica hace 7 años y trabajo como maestra de apoyo porque no tenemos en el nomenclador, no tenemos, el acompañante terapéutico no está, entonces hacemos ese rol dentro de las instituciones. Ahí también hay un tema porque la realidad es que aunque fueran privadas, las instituciones por lo general no están preparadas en esos sentidos, del cuidado de, como estamos hablando, ¿no? De lo sensorial, del demasiado estímulo. Bueno, nada, la verdad que muy interesante, estoy escuchando todo y todo lo que ustedes están diciendo yo lo vivo todos los días porque tengo 2 pacientes
Tengo uno que tiene TDAH, trastorno del lenguaje, pero bueno, es del espectro autista también, así que también ahí tenemos. Y después tengo a Feli, que es jardín y es también ella tiene autismo y es no verbal. Así que, y paso más horas con ellos que con mis propios hijos. Entonces, me sumo a esto porque todo esto también me va a dar otras herramientas por ahí también para Mariana, trabajar con ellos. en qué materia estás conmigo? Familia, Ah, familia. No, porque estoy en civil. familia y eso yo. Bueno, gracias, Mariana, por el aporte. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. Bueno, estos de lo que hablábamos recién de la clasificación, solamente vamos a hacer mención de, porque la clasificación es por el número que aparece en el tabulador del CIE 11, ¿sí? Es cómo aparece. Pero importante y por ahí que sepamos es que la persona con autismo, si tiene lenguaje, si es funcional, si no tiene lenguaje, si es moderado, si tiene una discapacidad intelectual leve o severa, si es trastorno del espectro autista específico, si es no especificado, es esto en lo que va en lo que va a cambiar el diagnóstico, pero nada más que en eso. Lo que sí podemos llegar a decir que una persona con autismo no es igual a otra. No hay una igual a otra. Son todas diferentes. No podemos presumir que, como recién nos contaba Mariana, tiene 2 o 3 pacientes, si no entendí mal, pero uno es no hablante y el otro sí. Entonces, a ambos lo va a tener que tratar de manera diferente. Uno va a necesitar un tipo de apoyos y otros otro tipo de apoyos. Avanzamos aquí. Me estoy como... Se me trabó. Ahí está. No. ¿Puede hablarse de grados? Bueno, en realidad puede hablarse de grados o niveles, esto lo hemos hablado ya. La necesidad de apoyo es de apoyo muy sustancial, poco sustancial, requiere apoyo, no requiere apoyo. La Organización Mundial de la Salud y los especialistas hablan mucho y se ha hablado mucho en las últimas décadas de la terapia cognitivo-conductual, de estas terapias que lo que van a hacer es ir orientando a la persona con discapacidad a adquirir determinados recursos sociales, ¿sí? Esto un poco lo discute Ruggeri en su libro. Ruggeri lo que dice es, estamos poniéndole toda la carga a la persona con discapacidad en adaptarse a una sociedad que debería ser al revés, debería la sociedad adaptarse a esta persona porque es parte, sencillamente porque es parte. ¿Cómo se El nivel refleja en de la CIE 11? prevalencia, Sí, perdón, Nati, el nivel de prevalencia, cuando me llegó el primer diagnóstico de mi hija, se hablaba de 1 cada 100 bebés al nacer, nacía con trastorno del espectro autista. Hoy, casi 12 años después, hace 2 semanas recibimos el nuevo nivel de prevalencia, que no es de acá, porque en Argentina no lo no es de tenemos, acá, y acá está no se hablando, hace. Bueno, eso cuando... Ujú. perdón, estamos hablando de 1 cada 31 un bebé al nacer, o sea, es muchísimo. No les va a quedar Sí, otra socialmente a todos, porque se viene una que se camada van a... de personas que no sé qué van a hacer. O sea, las docentes a ver, comentan que tienen entre 4 o 5 niños con algún tipo de desafíos en el desarrollo sin diagnóstico. Es un montón. tal cual. Acá me voy a achicar un poquito para ver esto. Acá es donde empiezo a hablar de Ruggeri. Pero hay una parte en la que hablamos este nivel de prevalencia para que entienda el resto del público a qué nos referimos. Nos referimos a cada cuánto, o sea, según la cantidad de niños que nacen, cuántos nacen con autismo, es lo que está diciendo Ana, ¿sí? Ruggeri lo primero que dice que el autismo no es una enfermedad, sino una condición del desarrollo, y por eso me gusta leer este profesional, porque coincide con lo que pienso, ¿no? Como mamá y como integrante de una sociedad, digo, una persona con autismo es parte de la sociedad, hay personas neurotípicas y hay personas neurodivergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que somos diversos y esta diversidad es la que hay que tratar de empezar a aceptar. Y para ello tenemos que darles una sociedad inclusiva y adecuada ediliciamente, adecuada educacionalmente, adecuada en la salud, en las prestaciones,
Y por qué no también en las viviendas, ¿no? Yo no sé si está Cari Ribadeo acá, es una mamá de un niño con una discapacidad muy severa, que no es autismo, pero siempre que hablamos con Cari, pensamos en esto, ¿no? De que los niños no, ni las familias pensamos nunca atravesar esta situación de tener tanta necesidad de apoyo, porque si hay algo que empobrece a una familia, es un miembro de la familia con discapacidad. Esto empobrece ya en la charla de la semana que viene, que vamos a hablar de alimentos para el hijo con discapacidad, yo a los colegas abogados les digo no se lo pierdan porque eh, yo los he visto muchas veces discutir el aumento de cuota para el hijo con discapacidad. Y esto es tremendo. No, esto no tenemos que seguir haciéndolo, todo lo contrario, porque el niño con discapacidad requiere de apoyo, requiere de una persona que esté ahí permanentemente al cuidado y algo que también hablamos quienes estamos a cargo es quién cuida al cuidador, quién está con ese cuidador que está 24/7, que no duerme, que muchas veces no come, que además tiene otras actividades, que además lo tiene que mantener, que además, y además, y además, ¿no? Entonces, en esto, Ruggeri hace mucho hincapié en esto. Yo los invito a que lean este libro. Le puse la portadita ahí por si lo quieren tener, porque es excelente. Él habla del autismo como no una enfermedad, sino una condición, de una forma distinta de organización cerebral y racional, dice él. Lo debatíamos con mi hijo, con Benjamín, cuando lo vio, que me dije, lo quiero leer, espera que lo lea yo, te lo doy. Debatíamos esto de las conexiones neuronales. Cómo conectan, o sea, nosotros quizás nuestras conexiones neuronales son así, las de ellos conectan así. Un poco lo entendí de esa manera. No soy profesional, pido disculpas porque no es mi expertise, si hay algún profesional en el público, pero lo entendí de esa manera. Es como lo explica Ruggeri de una manera clara para que lo entendamos. Habla de la importancia de la detección temprana, esto que decía Ana, ¿no? Y la neuroplasticidad que tiene ese cerebro que está en desarrollo. Cuanto más tiempo dejamos pasar, cuanto más tiempo la familia tarda en obtener el diagnóstico e iniciar las terapias de apoyo para ese niño, niña, adolescente, menos permeable va a ser esa neuroplasticidad de la que habla Ruggeri. Acá él hace un poco de historia y menciona el recorrido a mediados del siglo pasado de Kanner y Asperger, que son estos dos psiquiatras que empezaron a hablar y que empezaron a mirar, pero puse en rosa algo que me llamó mucho la atención de su libro. Kanner y Asperger, dos nombres muy conocidos que han hablado de autismo desde mediados del siglo XX, ¿sí? Y hacían un estudio de campo con determinado número de personas y dijeron, bueno, estas personas tienen un comportamiento típico de tal o cual manera, por lo general varones, bien. Pero lo que dice Ruggeri, la gran olvidada, y habla de Eva Sucharewa, es una neuróloga rusa que 20 años antes describió a 8 varones con cuadros cognitivos conductuales totalmente compatibles con la clasificación del DSM-4, o sea, un anterior al que tenemos ahora. Y lo que después Asperger, el psiquiatra Asperger lo denominó el síndrome de Asperger porque él fue el que le dio el nombre autista. Ewa no, si bien no lo denominó autistas, definió el cuadro como un trastorno de la personalidad. No sabemos por qué, dice Ruggeri, es la gran ignorada de la historia, pero creemos que ser mujer judía y rusa en esa época no era fácil. Así que vamos a ponerlo en ese contexto. Hoy se va a aceptar el autismo como producto de las disfunciones generadas por un deficiente desarrollo de las redes neuronales. Esto que le decía de que se cruzan como para otro lado, ¿no? Pero están. De la gran cantidad de genes y factores pueden ser ambientales, pueden ser epigenéticos, que esta es la forma en que nuestro cuerpo puede activar o desactivar genes sin cambiar la secuencia del ADN. Esto lo dice Ruggeri, no lo digo yo, discúlpeme si me equivoco, que está identificado en la actualidad y hace muy difícil aceptar una causa, una única causa. Puede ser multifactorial. Yo recuerdo que tuve a mi hijo a mis 34 para 35 años y un médico, cuando yo le decía a sus 18 meses que había algo en él que me llamaba la atención, me decía, es tu hijo de la vejez. Yo tenía 35 años.
O sea, hoy no me siento vieja, imagínate 15 años atrás, mucho menos. Eh, y yo digo, qué falta de capacitación han tenido esos profesionales, ¿no? Esos pediatras, porque acá no estamos hablando solo de docentes que no pueden, como dijo recién Ana, no pueden contener, o Mariana también cuando habló, que no saben, no pueden contener. Hay profesionales de la salud que tampoco están capacitados para la detección temprana. Y también es re importante seguir trabajando, seguir estudiando siempre. Todavía Acá, hay esto es lo que diagnósticos que habló, están mal esto es dados también, lo que Ceci, habló Ana de la prevalencia. Mariana, sí, que todavía se siguen dando diagnósticos equivocados, erróneos a las sí, total, familias. total, total, total. Esto que habló Ana de la prevalencia es eh, el índice de cada cuántos nacimientos nace una persona con autismo. Argentina, las estimaciones más recientes indican, la más reciente, y hablo de 2018 más o menos, que según Ruggeri, era una de cada 25 niños con TEA. Según la doctora Nora Grañana, es una neuróloga infantil del Hospital Universitario Austral, ella habla de uno cada 25. Pero sin embargo, otro médico, del Ricardo Gutiérrez, dice que estima uno cada 37, que es la cifra aproximada de lo que dice Ana. Estas cifras no provienen de estadísticas oficiales. ¿Saben Y por qué? estamos, y Sí, estamos Ana. hablando de niñeces, estamos hablando de niñeces que tienen la posibilidad de llegar al Exacto. diagnóstico. Bien. Estamos hablando Ahí, de ahí iba a pibes ir a eso. que pueden llegar al diagnóstico. Claro, iba a ir a eso. Primero, el desconocimiento de la familia, ¿no? Después, hay algo que Ruggeri llama la invisibilización de las niñas, porque también en esta prevalencia hay prevalencia varones, ¿sí? Y Ruggeri dice, ojo, porque si nosotros miramos a las niñas de un modo eh, contemplativo, como más romántico, si se quiere, que las nenas juegan con la muñeca todo el día y tienen juegos aislados, entonces no me llama la atención eso, no me llama la atención que la niña sea más pegada, que la niña no hable, porque es niña, entonces tiene, o sea, esa mirada, ¿no? Esa mirada cuasi patriarcal sobre la niña, lo que dice Ruggeri es, si nos pusiéramos a estudiar también a las niñas, de la misma manera que estudiamos a los niños, porque se espera del niño varón que juegue a la pelota, que grite, que salte, que corra, ¿no? Que sea disruptivo, eso se espera del varón, de las niñas no se espera eso, entonces a las niñas no le investigamos tanto. Y ahí el número crecería, como dijo Ana. Tal Y cual. algo que desde la... Dice, Sí, María Rosa. cada 4 niños diagnosticados con TEA solamente se cuentan 2 niñas por falta de profesionales con perspectivas de género. Ni hablar. Y por lo general, las adolescentes llegan al diagnóstico porque, bueno, es en la edad donde comienzan a juntarse, a hacer los grupos de trabajo y demás. Y bueno, son las que más tardan en llegar al diagnóstico, justamente Las por que más tardan esta en llegar al falta diagnóstico, tal de... cual. Y entonces, y volvemos para atrás, ¿no? Cuando, si tenemos esta neuroplasticidad y cuanto más temprano se detecta y cuanto más temprano se empieza a trabajar con los apoyos necesarios, ahora si a la niña no se la detecta a tiempo, perdí 12, 13, 14, 15 años. Hace poco escuché una periodista que me diagnosticaron a los 40 años. O sea, gente que padeció toda su vida, que se sintió diferente toda su vida y que no sabía cuál era su diagnóstico de fondo. Bueno, le iba a comentar esto. Desde FACA, nuevamente, con las comisiones de FACA, en el último censo, que si no me equivoco fue en el 2020, ¿no? El último censo. Quisimos impulsar un ítem en la planilla del censo que haga la encuesta en las familias de 2022, Nati, 2022. Gracias, Ceci. 2022. Estaba tratando de Quisimos, acordarme porque yo censé. sí, bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros queríamos impulsar, si yo decía 2020 no puede ser porque mi hijo estuvo mal en ese año, tiene que ser después. Quisimos impulsar desde la FACA, desde todos los colegios de abogados de la provincia, de la nación, que se agregue en la grilla cuántas personas con discapacidad y qué discapacidad tenía en la familia.
Eso jamás pasó. Entonces, hoy estadísticamente en nuestro país no tenemos número cierto. Y en esto sí coincido con lo que dice Ana, si la familia no lleva al niño a la consulta, nunca vamos a saber qué, y entonces ahí Ceci, por trabajar en docencia, puede saber esto, son los colegios los que se encuentran con una problemática tremenda porque no pueden abordar todas las situaciones y tenemos familias que no sencillamente no aceptan que hay una situación de diferencia. No lo aceptan. Y acá todos tenemos que repensarnos que no se trata de mí como familia, sino de qué calidad de desarrollo le voy a dar a ese niño con la detección temprana, ¿no? Y esto también es re importante. Según la Organización Mundial de la Salud, por las estadísticas generales y mundiales, 1 de cada 100, dice la Organización Mundial de la Salud. Pero el Centro para Control y Prevención de Enfermedades dice 1 de cada 59. Entonces no hay un número exacto, pero sí sabemos que esto va en aumento. No se sabe a qué se lo podemos atribuir, ¿no? No lo sabemos, pero sí sabemos que la neurodivergencia convive con lo neurotípico y cada vez son más. Entonces tenemos que formarnos en esto, tenemos que capacitarnos, tenemos que entender y tenemos que hablar, sobre todo, sobre qué es, sobre cómo tratar, cómo detectar, cuáles son estos tips que Ana lo nombró tan maravillosamente, después lo volveré a nombrar em, cuando hable ya de todo. ¿Qué critica Ruggeri? Y yo también lo critico, es el sobrediagnóstico y la medicalización. Esto de no hacer un diagnóstico concreto, ¿no? Y la medicalización. Yo estoy totalmente en contra de que se medique a un niño, porque si lo medicamos cuando tiene 3 años, ¿qué pasa cuando tiene 20, señores? ¿No? Eso es una mirada y por ahí es más como mamá que como profesional y mi profesional apunta al derecho y no a la salud. Pero coincido mucho con el doctor Ruggeri porque él advierte esta tendencia creciente en etiquetar, en rápidamente etiquetar. Y hemos tenido muchas consultas, muchas veces de las familias que dicen, la escuela me pide que tenga un acompañante, todavía no tiene diagnóstico, pero ya necesito un acompañante. Por esto que decimos, la escuela detecta cosas, ve cosas, pero si no hay un diagnóstico y si no hay un profesional que nos diga específicamente qué está pasando con este niño, no podemos exigir, porque no podemos hacer operativa todas esas leyes que hablamos recién, porque tampoco tenemos un certificado de discapacidad que abra la llave y que nos dé el camino a ese lugar de prestaciones médicas. Entre las prestaciones médicas está el acompañamiento a la educación. El rol de la familia y el entorno afectivo. Una de sus principales banderas es que las intervenciones deban partir de la relación afectiva, no solo del cumplimiento de las rutinas conductistas, porque sí es verdad, pero esto es verdad para cualquier niño. Si usted a un niño no le ponen rutinas y horarios para el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, no lo levantan a las 8 para ir a la escuela y a las 2 lo van a buscar, o sea, ese niño no genera hábitos ni rutinas, entonces no importa si eso no es autista, el niño no va a tener hábitos. Entonces, lo que dice Ruggeri es que no es solo el cumplimiento de las rutinas conductistas, porque es verdad que aprenden, cuando uno los va conduciendo, aprenden a integrarse a la sociedad, sino que trabajar con la relación socioafectiva de las familias. Aboga Ruggeri por los enfoques integrales e interdisciplinarios. Y en esto también coincido. Por ahí soy densa con Ruggeri, pero me gusta mucho como profesional cómo hace el enfoque. Y acá eh, en este tema es donde empezamos a hablar con Ana hace rato ya, pero es un tema recurrente, el enfoque humanista que tiene que tener el abordaje del TEA y el agotamiento emocional que tiene la persona con autismo. ¿Por qué? Por la sobrecarga. Esta sobrecarga sensorial, que es la presión para adaptarse, la exigencia constante de intervención, que puede llegar a un estado de agotamiento físico y mental. Hay familias que tienen doble jornada, la jornada escolar, la jornada de terapias, llegan a casa y tienen que seguir y ese niño no descansa, se pasa de febrero a diciembre 6 horas en terapias todos los días, más equitación, más natación, no es equitación, es equinoterapia, más musicoterapia, más hidroterapia, más todas las terapias que, ¿no? Es un montón.
¿Cuándo es niño? Y es un poco la crítica que yo hago a Ian. No, no por él, ¿no? Porque adoro a este niño. Pero digo, ¿cuándo Ian es niño? Me pregunto. Son preguntas que yo me hago, ¿no? Y así, eh, en esta sobrecarga, en esta presión que tienen los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, o la persona en sí misma con discapacidad, aparece el agotamiento. El mundo lo describe de otra manera, ¿eh? Pero en muchos casos el niño autista es forzado a responder al entorno. El niño autista es forzado a encajar. Yo no lo preparé hoy, quizás se los preparo para otro momento. Hace 3 años me fui con Benja a un congreso mundial de infancias y uno de los paneles fue de 3 días, estuvo muy lindo, lo llevo porque era participativo, también participaban los jóvenes y él tenía 13 años, entonces lo llevo, 12 tenía. Em, y en un momento, en uno de los paneles, alguien, un grupo de chicos neuquinos, pregunta si había alguna persona con discapacidad que quisiera hablar. Él se me suelta, ¿no? Y corre al escenario, corre, y yo corriendo atrás, pues digo, ¿qué va a decir? Ay, ¿qué va a decir? Corriendo atrás de él, y llega y la chica le acerca el micrófono y dice, yo te quiero contar lo difícil que fue ir a la escuela. Y habló unos minutos con ella y alguien que estaba ahí en esa mesa me llama después aparte y lo invita a ir a la semana siguiente a dar una exposición a la Cámara, al Consejo, que sería algo así como el Congreso de la Nación, pero de Córdoba, a la legislatura cordobesa, y él se prepara un discurso. En ese discurso habló 5 minutos de lo difícil que fue. Y él, una frase que yo tomo, yo tuve que demostrar que podía, dice Benja. Se hizo él su discurso y dice, yo tuve que demostrar que podía, yo tuve que demostrar que podía entrar sola al aula, tuve que demostrar que podía prestar atención y sentarme y quedarme quieto, tuve que demostrar que podía estar con un acompañante al lado mío las 4 horas de clase. Entonces, esto que dice Ruggeri, el responder al entorno, me recordó mucho a ese momento, ¿no? A cuando Benja dice, tuve que demostrar que podía. Y hoy que tiene este vocabulario mucho más extenso, porque hubo muchos años de su vida en los que no tenía lenguaje, ¿sí? Bueno, el cansancio y frustración de las familias, yo acá tengo un cuadrito. A esto, el cansancio y frustración de tanto de la persona con autismo como de la familia, este agotamiento físico y mental, eh, en las revistas científicas se llama Autistic Burnout, disculpen mi mal inglés. Y es lo que Ruggeri llama el agotamiento. Y es el esfuerzo constante por enmascarar o adaptarse a entornos neurotípicos, porque ellos son neurodivergentes. Entonces, estar en un entorno neurotípico en el que tienen que fingir permanentemente ser algo que no son, para ellos es súper estresante, más en la adolescencia, ¿sí? La sobrecarga sensorial y social, la falta de espacios de descansos verdaderos y reparadores, por esto de sobrecargar a la persona de terapia, de estar 20 horas semanales haciendo diferentes terapias, es una sobrecarga muy exigida para ellos y estas intervenciones centradas en la corrección, porque es esto, ¿no? Es todo el tiempo querer corregirlo. A ver, esto es lo que tiene que ser. Vos tenés que encajar en este cuadro, acá, en este redondeo tenés que encajar ahí. Y ahí lo queremos meter y no entra. No va por ahí, ¿no? ¿Qué propone como alternativa? Bueno, él dice disminuir las exigencias terapéuticas excesivas. Vamos a solo lo que sea necesario, por eso cada persona con autismo es diferente. Cuidar al cuidador. ¿Y quién es el cuidador? Y ahí nuevamente el sesgo patriarcal. ¿Quién cuida a los niños con autismo? Díganme que los padres dejan de trabajar y se quedan en la casa o dejan todo, dejan el fútbol, eh, el truco y se quedan cuidando a los pibes y van a las terapias. No. Por lo general, el más alto porcentaje que pueda nombrar hoy son las mujeres. Madres, hermanas, tías, abuelas, hijas, porque hay adultos mayores con discapacidad. ¿Sí?
Entonces, la pregunta es, ¿quién cuida al cuidador? Reconocer y asistir el agotamiento de esas madres, de esas docentes, de esos terapeutas. Esto agota. Centrarse en el vínculo humano y no en la corrección de las conductas. Formar redes de acompañamiento reales, interdisciplinarias y afectivas. Esto es lo que dice Ruggeri que debería ser. Bueno, esto es un cuadrito comparativo que, nada, las claves y las conclusiones, y después voy a presentar a mi coequiper que estamos dialogando hace rato. Escuchar a la persona autista en cuanto sea posible y sea hablante, sino intentar interpretar, porque comunicación existe, solo que no muchas veces es verbal. Aceptar que existe la neurodivergencia, esto es fundamental. Respetar tiempos y necesidades sensoriales, cuidar emocionalmente a todo el entorno, evitar el rendimiento como único objetivo terapéutico, porque el objetivo terapéutico no debería ser solo que rinda, no debería ser solo que encaje en ese redondito donde lo queremos meter. El objetivo terapéutico debería ser fomentar su independencia, su autosuficiencia, ¿sí? Su madurez emocional, pero no su rendimiento. El enfoque de Víctor Ruggeri nos invita a repensar el acompañamiento en el TEA desde una perspectiva de cuidado, de vínculo y de respeto. La diferencia no es déficit, es diversidad. Y ahora sí, voy a presentarla a ella, que estuvo haciendo intervenciones maravillosas desde que empezamos a hablar. Ella es una referente local de Moreno, Ana Rodríguez, pero yo me anoté porque ella me dijo específicamente cómo presentarla, y la verdad es maravilloso, porque es militante, es activista, es fundadora de Casa TEA, es mamá de Renata y de Luca, y ambos niños de ella tienen autismo. Bueno, Ana, gracias primero por todas tus intervenciones. Muy bienvenida, y están abiertos a hacer preguntas a los participantes. Muy bienvenida, Ana. Gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Y bueno, acá estoy a disposición para contestar todas sus preguntas. Yo voy a ir comentando un poquito cómo nace esta Casa TEA, cómo me fui transformando y convirtiendo en lo que hoy soy como mamá, cómo fui aprendiendo constantemente y sigo aprendiendo, por supuesto. Hace 11 años llegó el diagnóstico de mi niña, y 2 años después me llega otro diagnóstico, mi segundo TEA. Renata tiene un autismo funcional, esos marketineros que nos venden en televisión, y Luca tiene un autismo severo no hablante, porque dice palabras sueltas, pero no forma una oración, donde ambos niños necesitan soporte constante, supervisión, atención para todos. Si bien lo que Renata tiene de verbalidad y de funcionalidad, es incapaz de atarse los cordones, por ejemplo. En cambio, Luca necesita sí un soporte constante absolutamente para todo. Bueno, a ver si podemos ir compartiendo pantalla. ¿Alguien Acá quiere lo tengo, preguntar algo? te tengo Soy en de pantalla lo que me Moreno. mandaste. Soy de Moreno. Cuando me vengo a vivir acá, 6 meses después recibo el diagnóstico. Esto fue hace 11 años. Y bueno, la desesperación, como cualquier otra mamá, buscando, yo digo, si existe alguna agrupación de chicos para sordos o de chicos para síndrome de Down, debe existir un lugar para que asistan a la familia, me expliquen de qué es esto, cómo será, no sé. Y no existía absolutamente nada. Entonces, bueno, desde la lógica, lo que comencé a hacer en ese entonces, recién salía lo que era el tema de las redes sociales y demás. No sé, acá veo gente mayor a 30, ¿se acuerdan cuando estaba el loguito verde que te tenías que conectar al Messenger, que era terrible? No existía el WhatsApp, entonces era
muy engorroso todo, y al vivir en Cuartel Quinto, donde estamos nosotros tenemos casi una hora en colectivo hasta Moreno Centro, que tampoco contábamos con un hospital donde pueda ayudarnos, ¿no? Porque sí, llegamos al diagnóstico, pero después, ¿qué hacíamos? Era la nada misma, estábamos acá, que era una zona muy rural, no estaba casi ni urbanizado y era la nada misma. Entonces, bueno, empecé a buscar, a googlear, fue lo peor que hice porque empezaba a ver un montón de tipos de autismo, no entendía nada, entonces dijo, bueno, en este listado de 500.000 terapias que nos mandaban para la nena, no había cupo en ningún lado. Entonces, ¿a dónde fuimos? A Garrahan, a un hospitalito en Pilar, donde nos dejaron en una lista de espera para una fonoaudióloga. Y bueno, ahí comencé a buscar otros papás, porque tampoco nunca llegó el turno. Y bueno, ahí comencé con mi compañera Liliana Mancilla, que es mamá de Enzo, que Enzo hoy tiene 15 años. Y bueno, la organización, comenzamos con una organización de padres autoconvocados, allá por el año 2016. ¿Se escucha? Por el 2016, Sí, escuchaba bien. Donde todos estos años, la vez que comenzábamos nosotros a golpear puertas en el municipio, siempre presentándonos como mamá, primero éramos 2, 4, 6, esto fue creciendo, y anhelábamos tener el espacio propio, ¿no? Porque también buscábamos espacio para poder tener nuestras reuniones con los padres, un profesional, y no encontrábamos la vuelta como para darle forma a esto. Entonces, comenzamos a reunirnos nosotras en todo este lío. Bueno, comenzamos a ir a diferentes áreas del municipio, menos al hospital. Jamás se nos ocurrió ir no sé por qué, pero bueno, nosotros íbamos. ¿Qué íbamos a hacer a la municipalidad? Hasta el día de hoy no sé, pero íbamos, nos presentábamos, entonces digo, hagámonos una remera que diga, hablemos. ¿Cómo? ¿Cuántos eran? ¿Cuántas familias eran en principio? Y comenzamos éramos 4 primeras, porque primero anoté a la nena al jardín, porque digo, bueno, por ahí somos todos grandes, la bebé debe necesitar estar con sus pares. En un jardín maternal que a la semana ya me devolvieron la piba con un informe de que no podía nada. Yo sabía que algo pasaba con mi niña, estando en proceso de diagnóstico. Digo, ¿ahora qué hacemos con la piba? Evidentemente no es porque no tiene hermanos de la misma edad o vecinitos. Bueno, en fin, entonces le digo, yo voy a buscar, debe existir otros papás. Y le dice mi marido, no te pongas con eso, ya bastante tenemos con esto, no sabemos qué vamos a hacer, ¿querés otra mamá para qué? Y alguien que sepa que por ahí debe tener un pibe más grande, no sé. Entonces, a este hospitalito donde llamé para pedir turno para fonoaudiología, me dicen, sí hay lista de espera. ¿Cuántos son? 1.300. 1.300. Entonces le digo, ¿te das cuenta? Hay 1.300 autistas. ¿Cómo puede ser semejante? Que después les cuento, 3 años después me llaman para darme el turno. O sea, es real esto, no es producto de mi imaginación. Entonces le digo, tienen que estar en algún lado, tenemos que buscarlos. Alguien debe tener un hijo autista que tenga más edad para que nos enseñe. Entonces digo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a los centros culturales. Nadie trabajaba discapacidad. Entonces ahí se me prendió la intriga de, bueno, vamos a la escuela especial, deben estar ahí, algún autista debe haber. Yo no entendía que nuestros hijos neurodivergentes o los intelectual mental, como se llama técnicamente, necesitaban una escuela de test. Bueno, justo caigo acá de casualidad y ese día, bueno, conocí a una mamá porque no había clases, y así se fueron sumando familias y fuimos creciendo el número. Comenzamos 4, hoy ya como asociación civil somos alrededor de 300 familias, no solo con autismo, sino con otras discapacidades también, porque no hay un espacio donde se referencian y puedan venir a consultar todo lo que nos atraviesa, ¿no? El certificado de discapacidad, qué papeles tenemos que completar, dónde hay asistencia, dónde podemos tramitar, no sé, los pañales y demás. Bueno, y a través Ana, de todos estos años, de tanto ir a te hago la sí, perdón, te hago una pregunta. ¿Ustedes brindan entonces a la comunidad, tienen una función social con la comunidad?
Sí, hoy actualmente, que ya somos asociación y contamos con un espacio propio, porque tampoco teníamos espacio. En el 2016, en el 2017 nos prestan en un centro cultural donde funciona hasta el día de hoy un programa que se llama El Embrión, nos prestan un espacio, a lo cual después fuimos como copando todo el lugar y teníamos, o sea, los dueños del espacio, que era el municipio, tenía que pedirnos a nosotros los horarios para poder usar el lugar. Comenzamos a articular en el 2017 con el área de desarrollo, o sea, tanto ir a la municipalidad nos decían, no, tienen que ir a tal área. Entonces comenzamos así a trabajar como en red con diferentes áreas, que por eso hoy el espacio funciona con una asistencia social muy amplia, ¿no? Nosotros, si bien sigue, esta casa sigue funcionando ya en una casilla, porque nosotros tuvimos que hacer toma de posesión del predio porque nos usurpaban y demás, entonces no nos dio tiempo a poder esperar a que pueda bajar una construcción o a poder gestionar nada. Si bien estamos en trámite, pero esto se sigue sosteniendo con los mamás, con las mamás, con los papás y con la ayuda que nos da desarrollo hoy actualmente, ¿no? Después de ser asociación. O sea, a través del municipio con todas estas áreas pudimos hacer la papelería, poder tener la identidad del documento, decir, bueno, no somos solo una organización de mamá y papá, sino este es nuestro nombre, estamos acá. Y bueno, acá tenemos diferentes actividades hoy por hoy. Vuelvo a aclarar, porque a veces ven el logo de Casatea y se sorprende cuando vienen y ven una casilla y esperan encontrarse, no sé, la estructura de un colegio, que todavía no llegamos a eso, pero sí es real que la asistencia está todos los días de 8 a 16 horas, donde los días lunes, por ejemplo, si lo quieren anotar, contamos con la asistencia de la trabajadora social que viene del área de políticas inclusivas, de la Subsecretaría de Desarrollo de Moreno, también los días jueves, donde ella aborda las diferentes problemáticas o situaciones que se presentan acá en la comunidad, trabajando con las personas con discapacidad, ¿no? Paralelamente a eso, articulamos muy bien con lo que es la Secretaría de Salud Comunitaria, el área de salud mental y la SIC Viviana. Desde esta Casatea, los días martes, miércoles y viernes, estamos nosotras las mamás, que somos las que vamos armando los legajos de los pacientes que, bueno, están en proceso de evaluación y ya tienen toda la papelería para poder gestionar el certificado de discapacidad. Se le va acompañando en el paso a paso, después van con las chicas de desarrollo donde les gestionan el pase multimodal, vuelven con nosotros, porque acá, si bien paralelamente a todo esto que les cuento, tenemos diferentes talleres que también se abordan, como el área de consumo problemático, el adulto mayor, tenemos actividades recreativas y ahora vamos a comenzar con actividades culturales, que son áreas que tenemos en articulación con el municipio, porque nosotras no dejamos de ser simplemente mamás o familias. Entonces, es un lugar que aborda, que es muy amplio, se trabaja mucho también con la Subsecretaría de Género y Diversidades, todo lo que es violencia de género, porque también no nos olvidemos que más allá de ser mamás o papás, o si tenemos suerte de que venga alguien con el núcleo familiar, está atravesada por el consumo, por la violencia de género, más en este contexto donde estamos con un Estado nacional que recorta, violenta, y entonces, bueno, son concurrentes, trabajamos, tenemos una huerta muy linda, tenemos como una pequeña granja con animales, donde no solamente se atiende a la persona con discapacidad, sino al núcleo familiar. Todos los días se cocina, se hace aproximadamente 200 porciones, si es que vienen todos, si no se cocina seguro, 100 porciones para los concurrentes que vienen a pasar el día a Casatea, a participar de estos talleres. Todos los días, donde mientras... Todos los días 100 personas. Todos los días. Sí, sí. Entre eso, bueno, tenemos las visitas, y ya te vuelvo a decir, estas intervenciones que se hacen desde el municipio, como por ejemplo el área del zoonosis. Nosotros tenemos 2 proyectos en marcha ahora. Hay uno que se llama Mi Muni Azul, que creo que está María Rosa, no sé si quiere comentar un poquito, una de las compañeras. ¿Quiere comentar un poquito usted? ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches a todas, chicas. ¿Cómo le va? Chicos, chiques. ¿Cómo están? Yo pertenezco al área de desarrollo
Estoy en la parte de lo que hoy se llama Departamento de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ex Políticas Inclusivas, y estamos nosotros, como dijo Ana, acompañando a esta familia TEA, a esta asociación, en la atención en relación a la gestión de CUT, pases y otras cuestiones que tienen que ver y que son inherentes a la discapacidad. Nuestra compañera Débora es quien está en Casatea los días lunes y jueves. Bueno, estuvimos un poquito desplazados en ese sentido con la atención porque estuvimos con un operativo, que no sé si sabían ustedes el tema de las auditorías, las cartas por auditorías. Bueno, Moreno, por una decisión política, pudo organizar un plan, un operativo, donde trabajábamos articuladamente desarrollo, justicia y salud, dándole a las familias que hace tiempo que no tenían controles médicos, asistencia, la posibilidad de que puedan presentarse a esa junta, a esa citación, con alguna documentación que requiera certificación respaldatoria. Eso se hizo en el polo sanitario de Moreno. Ahora estamos volviendo a la descentralización, donde Debo va a volver a... De hecho, ya arrancó de nuevo en Casatea. Nosotros lo que hacemos es acompañar a todas estas familias en el proceso de adquirir el CUT, el pase y lo que necesiten por el tema de la discapacidad. Estamos viendo el asesoramiento en relación a las pensiones, sabemos que están frenadas, pero nosotros seguimos en el armado de la carpeta porque presentarlas, tienen todo el derecho de presentarlas. Y trabajamos ahí codo a codo con Ana. Bueno, Ana, nada, es una referente, yo siempre le digo, chapot con Ana, y lo sabe. Además, Ana viene ganando espacio, no solamente espacio físico, estoy hablando desde sumar distintas actividades, cultural, de salud, nuestra. Me parece que va en crecimiento y, como yo le digo, es un montón todo lo que ha logrado. La verdad que es un orgullo tenerla a Ana en Moreno. Total, Es así. total. Por eso Ay, me también vas para a poner nosotros como colorada. colegio es re importante No, vos ya que sabés, ustedes Danita. estén acá. No, Sí, son unas divinas, pero para nosotros como colegio es re importante tener esta interacción con sí, ustedes sí. como referentes locales, y sobre todo que lo que ustedes están contando habla de una inclusión social y no solo de la persona con discapacidad. Ustedes están incluyendo a la familia y a la familia sobre todo con bajos recursos. Sí, es de manera Y integral. eso, exacto, Ujú. También exacto. quiero comentar un poquito, voy a comentar, bueno, nosotros, saben, ya que trajo Ruggeri acá con nosotros, nosotras, las madres, o nuestra red de la Marea Azul, como comúnmente nos dicen, nosotros somos hacedores de la ley 10035, la 27043, o sea, somos los hacedores junto a Ruggeri, por supuesto, y otros profesionales, que no es poco, porque al estar atravesado por esto que nos toca y no tener herramientas, nos tuvimos que armar y formar a la fuerza. Cuando en el 2014 logramos tener la ley integral de autismo, sí, todo muy lindo, pero después teníamos que reglamentarla y bajarlo a cada municipio. Moreno es el cuarto municipio que adhiere a la ley integral de autismo, que es una ley de hecho. De los 135 municipios que tenemos, solamente 55 adhieren a esta ley. Tal cual. Eso es importante que lo sepan también. ¿Qué más? Y bueno, desmembrando esta ley acá dentro del municipio a través de ordenanza, nosotros pudimos implementar, a ver si me ayudás, María Rosa, el voto accesible con El voto implementación de accesible, pictogramas. pirotecnia ¿Cómo, cero. cómo es los pictogramas? A ver, ¿nos quieren explicar mejor? Ahí está Anita, ahí en esa estás vos. Sí, los pictogramas consiste, para los que no saben, son, para los chicos no verbales o no Imágenes. hablantes, se usan imágenes, ¿no? Yo trato, en un caso, a lo que le llama, a lo que se conoce comúnmente como cartelería. En el caso de mi hijo, vieron que ahora es todo muy tecnológico, antes usaba mucho papel, ahora no tanto. El mío anda con una pizarra y si bien tenemos los estándares, ¿vieron cuando van a los baños y dicen lavado de manos, cómo tenés que abrir el grifo y demás? Bueno, esto es algo parecido. Lo que ustedes ven ahí en presentación cuando van al baño, cómo lavarse la mano, abrir el grifo, eso se llama historia social. ¿Cómo es el paso a paso de la acción que vos vas a llevar adelante frente
Claro. al Anticipa lavatorio. la acción. Anticipar la acción sería. Entonces, ¿qué es un pictograma? Primero se capacita al personal que va a estar acompañando a la persona con discapacidad cuando va a votar, ¿no? Y después nosotros tenemos todo, la historia social de qué va a pasar, y también nosotros como familia explicarle a nuestro hijo. Imagínense ustedes, ante un Asperger o a un funcional, vas a entrar a un cuarto oscuro que no es oscuro, por ejemplo. No se habla mucho de que hay un cuarto especial para que las personas no tengan que esperar y que tampoco tengan que ser expuestas de ir, ¿se acuerda cómo iban antes colgando el certificado de discapacidad? Una cosa espantosa. Es terrible. Ahora eso no es necesario. Entonces se trabaja con 6 meses de anticipación, lo que por lo menos hablamos de nuestro municipio. Moreno se prepara cada localidad, nosotros nos paseamos por las localidades y se capacita a todos los que van a estar trabajando desde el otro lado de las mesas, desde el que está en las puertas hasta la que limpia el baño, básicamente. Por lo menos es lo que intentamos. Hicimos 2 pruebas piloto que funcionó muy bien, pero bueno, hablo del voto accesible porque fue lo que más se nombró. En realidad tenemos la accesibilidad cognitiva para todas las áreas, ¿no? Que esto se está implementando en Moreno a medida de que las diferentes áreas o los negocios o el público vaya solicitando. Y después de esta ordenanza de accesibilidad sale el voto inclusivo, el cine adaptado también, Sí, adaptado. que esto ya está como extensión de derechos. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, la colonia inclusiva, que también es algo que lo trabajamos nosotros este año en nuestro polideportivo, que se inauguró hace muy poco, también con, con todos los pictogramas, con la capacitación a los profes, a los bañeros, a los operarios que están trabajando alrededor del predio. Lo que es cultura, este año recién vamos a comenzar. Sí, y después lo que son paseos también, ahora vamos a empezar con el área de turismo, el circo adaptado también, trabajando los programas que tiene el municipio, o sea, capacitar en cada área para poder, bueno, justamente ser parte y no un punto aparte, porque siempre pareciera que estamos excluidos, ¿no? Las madres del lado de la sala de espera y los chicos adentro del consultorio o adentro de la actividad. Absolutamente todas las ordenanzas que se presentan de familias TEA Cuartel Quinto abordan al núcleo familiar. Tal cual. Todas las actividades, cuando van a anotarse a una colonia ya saben que va el primo, la hermana, la abuela, la madrina, porque más de eso, cuidadores, si alguien lo tiene, felicitaciones y cuídenlo porque no pasa de ahí. Y después, bueno, en esta implementación de pictogramas me gustaría que está María Laura, que es una de las promotoras de salud, que ha trabajado como prueba piloto hace 3 años atrás, cuando íbamos a implementar el vacunatorio, también con todos estos pictogramas y con todos los cuidados que requieren nuestros niños. No sé si querés compartir tu experiencia, Laurita. Algo breve. Te hablo a vos, ¿no? Bueno. Fue la primera kamikaze porque nadie se animaba, todos tenían miedo porque los chicos tienen esta característica de ser escapistas. Justo le tocó a ella trabajar con nosotros en el vacunatorio dentro de la colonia y fue algo maravilloso que ya están trabajando en las unidades sanitarias. Por ejemplo, acá la sala Anderson tiene los días sábados donde solamente se puede vacunar. O sea, van las personas con discapacidad, pero lo que es para los TEA, porque se sabe que de lunes a viernes están en las terapias, en la escuela, van, vienen y están cansados. Y así como la sala Anderson, el resto de las unidades sanitarias también. Bien. Bueno, mientras se suma, no sé qué más. Mientras se suma Laura, ¿querés que contemos Mimuni Azul? Sí, por favor. Dale. ¿Qué es eso? Mimuni Azul es una credencial, es para personas con TEA, TDAH, TDAH, TEL, TOL, todo lo que tiene que ver con la condición del neurodesarrollo, ¿no? Se ven afectados. Es una credencial que en realidad es de accesibilidad, es para este tipo de situaciones donde lo que requiere es que no tenga que sufrir la espera la persona que tiene esta condición, ¿no? Habla de una atención cuidada, respetuosa y amorosa. Me parece que
Nosotros lo estamos implementando en todos los espacios de atención municipal. Prontamente van a adherirse los comercios, estamos haciendo las capacitaciones se están dando en este momento a los empleados municipales. Después va a ir por salud y después con la Cámara de Comercio. Así que, bueno, esperemos que se adhieran la mayoría. Entiendo por lo que cuentan que es solo municipal, solo Moreno está haciendo esto, o hay alguna otra municipalidad que está con esta. No, Moreno es el tercer municipio. Primero lo Tercer. sacó Pilar, después lo sacó Quilmes. Y ¿No Arroyo. somos el tercero o el cuarto? Sí. Ah, no, Cuarto, y me parece. Esto fue algo que sí, esto fue algo que lo creamos nosotras las mamás porque volvemos a lo mismo. Al ser una discapacidad intelectual, o sea, que no es visible, porque te puedo asegurar que si ustedes ven en la puerta a una persona ya con silla de rueda, con un bastón, corren a darle el asiento. Pero si llega un pibe que no se queda quieto con estos movimientos, o sea, difícilmente le puedan tener la atención con prioridad. Acá hay, nosotros tuvimos varias discusiones, pues te dice, no estamos midiendo quién tiene más discapacidad o menos discapacidad, porque la persona al tener un certificado de discapacidad ya tiene una atención prioritaria. Pero te puedo asegurar que, claro, que si vos no atendés a la persona con TEA o neurodivergente, y se te va a complicar. ¿Por qué? Porque si tenés 4 prioritarias que no van a tener una crisis y no te van a hacer un descontrol en la sala de espera, entonces tu prioridad es, porque también no discuten eso. ¿Cuál es? Ay, no, pero yo porque tengo silla de ruedas no tengo prioridad. Sí, pero vos no vas a tener una alteración sensorial donde tengas que salir corriendo con tu mamá. Entonces un poco es eso, educar y que se entienda que es por algo se lo llama discapacidad invisible. Y que muchas veces y muchas veces lo que sucede es que se tiende a confundir, o quizás es por el desconocimiento, ¿no? Y por el prejuicio también, es que, bueno, se los tilda de malcriados, mañosos y todo lo demás, y en realidad lo que está pasando está viviendo una crisis por un estímulo, un sobreestímulo de, no sé, puede ser auditivo, visual, y la idea es que no se llegue a eso, sino que tenga una atención que no tenga una espera mayor a los 15 minutos. Así que bueno, estamos llevándolo adelante. De hecho, viene acompañado de un QR donde tiene el dato del cuidador o de la tutora, que eso también fue un tema de momento de implementarla. ¿Por qué? Porque exactamente. Entonces vos vas al ARMA, ya el personal está capacitado, te ves con la tarjeta azul, sabe que vos tenés que entrar y salir, estés o no estés con las personas, con tu persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque dice, ay no, pero tiene 13 años, que se quede afuera. No. Hay una realidad acá que poco se habla de esto, de quién cuida a las cuidadoras y quién cuida a nuestros pibes. Ni pagando nos quieren cuidar nuestros hijos, porque tienen una demanda de alerta constante que vos no nos podés descuidar. Entonces, ni pagando, le digo porque a mí me pasa, chicas, ni pagando por hora, ni mensual, si pueden evitar, se cruzan de vereda. ¿Por qué? Porque por esta demanda de atención, que no es como un nene común. Entonces, bueno, eso queremos eso queremos que queden claro, que no es ni por capricho, ni porque, bueno, se nos ocurrió el tema de mi Muni Azul. Mi Muni Azul tiene un objetivo, es que sean atendidos a la brevedad, desde el respeto, la amorosidad, y entendiendo que o el referente, que es quien va a hacer el trámite, o la persona que tiene la condición, tiene que salir rápido de ese lugar, tiene que poder hacer el trámite lo más rápido posible. El referente porque tiene que volver, ¿no? de la manera más rápida, y la persona que va a hacer el trámite con esa condición también, porque es ir a hacer el trámite y no tener tanta espera, evitando la crisis o lo que le pueda generar. Por ahora vamos bien, nosotros hacemos el trámite para hacer la tarjeta, la credencial, necesitamos el diagnóstico y el documento de la persona y del referente. La credencial se hace en el momento, nosotros tenemos la máquina que graba la tarjeta y vienen, hacen el trámite y ya se llevan la tarjeta en mano. Bien.
Sí. ¿Hay alguna pregunta, Ceci Pera? ¿Querés preguntar? Sí, que justo quería aclarar algo y agregar algo a lo que están contando las chicas, que es súper interesante. Sí. Yo trabajo en la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, también como abogada, y justamente ayer nos llegó la capacitación que tenemos el 13 de mayo, de 2 de la perfecto. tarde a 16 horas, Ujú. para todas las que trabajamos ahí en la SECRE, justamente desde el área de discapacidad. Así que bueno, nada, está llegando a todos los organismos municipales, por Qué suerte. bueno, Así que eso es qué súper, bueno. súper Bien, destacable. muchas Así gracias. que bueno, y Estamos es más, ya trabajando. la convocatoria es masiva, sí, sí. Sí. Ya nos, Ujú. nos, nos comentaron hoy que sí Esto, que ahora se cierra a las les 2 de la comparto tarde la atención, todo y vamos. Bárbaro. Mica, les Mica comparto Andrada, una primicia. Sí, perdón. Sí, sí. perdón. Sí, la consulta es para usted, Ana. Quería preguntarle si después nos podría pasar el contacto, ¿sí?, de Casatea para poder tenerlo a mano como recursero, ¿sí? Cuando se pueda, si tiene Sí, usted cómo algún no, sí, flyer. te lo piden a Nati. Bien. Y también Ay, preguntarle cuáles son los Te lo requisitos para piden. las familias, para Casatea. ¿Hay algún requisito? Ay, qué difícil. Nunca me hicieron esa pregunta. En realidad, acá lo que más abordamos nosotros, acá nosotros usamos mucho la palabra amorosidad, porque Ujú. las familias, las madres llegan rotas de una manera que nos olvidamos de pedirles requisitos, no hace falta. O sea, acá se cuenta con el espacio de escucha para las mamás y todo este acompañamiento, que en realidad, si vos me preguntás a mí qué quiero, que esta mamá se empodere y acompañe a otra, que cada una tiene un tiempo distinto, por supuesto, cada caso es un proceso, y lo que nos pasa ahora es que por eso funciona todo el día. También aclaro que todos los que trabajan dentro de Casatea, después lo vamos a pasar en las redes sociales, son todos voluntarios. Tal cual. Ujú. Son mamás, son todas autogestivas, son emprendedoras, feriantes, inclusive nosotros cuidamos nuestros propios hijos mientras estamos ahí, el hijo de la otra compañera que va a hacer 4 horas de feria, o sea, se maneja de una forma, nosotros, acá le dicen la casita de TikTok o la casita amorosa, ¿no? Con los chicos que armaron las redes ahí, los propios pibes, pero bueno, funcionamos así. El requisito es que, bueno, que tenga ganas de sentirse acompañado más que nada y de colaborar con el espacio. Bien, Que, bueno, muchas que, gracias, que, Ana. No, de nada. después, chicas, Bueno, yo a las ver. invito a que pongan sus redes sociales en el chat para que la gente tome nota. Sería súper interesante que tengamos esto, la verdad, enriquecedor. Yo, por lo menos, yo me llevo mucha cosa nueva. Para mí esto de la tarjeta azul, la MUNI azul, no lo desconocía. Eh, así que gracias por estar, María Rosa, Laura, Ana sobre todo. Creo que Ana es miembro o es parte de una de esas familias que cuando le tocó la adversidad salió a ver qué puedo hacer para resolverla, ¿no? No se quedó en la espera o en la pasividad. Y a lo largo del camino conocemos estas familias, quienes trabajamos y quienes estamos con discapacidad. Está la familia que no sabe qué hacer, que se nubla, que se bloquea y que realmente no tiene las herramientas para salir. Está la que tiene el apoyo y está la que tomamos las armas que tenemos y salimos a, a pelear con todo los pros y los contras que tiene el sistema de protección de la persona con discapacidad, en este caso del niño con autismo. La verdad, Ujú. maravillosas las exposiciones. Ana, nuevamente, muchas gracias. Yo, porque ya nos quedan No, poquitos a minutos, disposición. la verdad es que hermosísimo. Lo que es la presentación, la grabación de cada uno de los encuentros va a quedar en el blog de la plataforma del Colegio de Abogados, también va a estar en el canal de YouTube del Colegio de Abogados, ahí va a ir toda la información que brindamos hoy. Tenemos 2 horas por encuentro. El próximo encuentro va a ser, a ver, espero que lo tengo acá a mano. El próximo encuentro va a ser el 9 de mayo. La charla va a ser sobre el sistema de protección de niño, niña y adolescente con discapacidad.
Ahí vamos a tratar de interpretar o entender qué es el sistema de protección. Los alimentos al hijo con discapacidad, hoy lo tiramos ahí al aire, pero es algo que requiere mucho de una charla profunda. El cuidado también lo tiramos hoy al aire, pero también requiere de muchas herramientas y la comunicación. Esto se va a tratar el viernes al mismo horario, también por Zoom. Los invitamos a difundir, a participar. Y después, bueno, las charlas que siguen van a ser el 16 de mayo, donde vamos a hablar del certificado de discapacidad y de la educación de la persona con discapacidad. La primera parte es tan amplia, la parte de educación, que lo vamos a hacer en 2 tramos. La segunda parte va a ir posterior, ya creo que finales de mayo, junio. Y para el 23 de mayo, con la doctora Débora Galán, vamos a hablar de género en el contexto de discapacidad, que también un tema importante si los hay. Si los hay, así que los y las invitamos a todos para hacerlo inclusivo, a los encuentros que siguen. Y bueno, si todos ya pusieron sus correos electrónicos, hicieron la inscripción desde el colegio, van a recibir por cada encuentro el certificado de asistencia desde el Colegio de Abogados. Así que nada más que agradecer. Yo espero, si alguien quiere decir algo, nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento. ¿Alguien más que quiera compartir alguna reflexión? Sí, Nati, una de las consultas es cómo se contactan con el blog nuestro. Es a través de la página del colegio, ¿no? La página del colegio, ponen En Colegio de los Abogados Moreno institutos. General Rodríguez, página principal, buscan el Instituto de Discapacidad y Derechos, entran al blog del instituto y ahí va a estar el material. Perfecto. ¿Sí? Mariana Está todo Bagnoni. ahí. Sí, ¿me escuchan? Sí, obvio. Sí, sí. Bueno, tuve unos accidentes, pero escuché parte de la charla en el colectivo, por eso en un momento toqué sin querer, pero la escuché toda. Y No me di bueno, cuenta, por eso te silencié. sí, no, estoy infinitamente agradecida y en un momento tuve que apagar la cámara porque me emocioné de todo lo que estaba escuchando. Así que agradezco mucho estos espacios. No soy mamá de alguien con TEA y demás, pero bueno, a veces me toca contener a familias, ¿no? Como ya sea desde la profesión o por ahí desde otros ámbitos. Tengo una sobrinita que tiene TEA y nos costó a toda la familia entender cómo sufría la mamá, porque a veces pensaba que era el fin del mundo y estamos como buscando herramientas para ayudar, y estos espacios, la verdad que uno ejerce la profesión, pero no terminamos de aprender, y agradezco esto porque me va a dar muchas herramientas para poder defenderla. Hemos logrado algunas cositas pequeñas, pero bueno, se viene todo un mundo nuevo en donde hay que acompañarlos luchando por los derechos de ellos, ¿no? Y de paso, creo que contribuimos a una sociedad más justa. Y me encanta escucharlas. Por ejemplo, yo sé que Natalia, por ejemplo, cursó en la misma universidad que yo y yo nunca la conocí, la conozco a través del Colegio de Abogados y demás, y por ahí la historia y demás, y realmente, al igual que la señora que fundó esta asociación y demás, la verdad que es admirable el testimonio, ¿no? Me conmueve mucho y me mueve mucho todo el tema de discapacidad. Y así que solo gracias, eso quería decir. Gracias. Bueno, yo les voy a, para cerrar, hay una fotito ahí para que conozcan a mis niños y les voy a dejar un trabajito más. Decimos siempre, hablemos de autismo, como María Rosa y las compañeras que están acá hace muchos años. ¿Se acuerdan, Nati, usted que nuestra remera decía, hablemos de autismo? Hablemos de autismo, sí, 10 años después ya se habla. Hoy el eslogan lo modificamos y es, hablamos y hacemos por el autismo. Quiero que se atrevan un poquito más a hacer por el otro.
Creo que si nosotros pasamos esta etapa del hablar y comenzar a hacer, vamos, si venimos bien, vamos a ir mucho mejor. Y bueno, ahí los presento, Renata y Luca, y bueno, un placer, a disposición. Después Nati le pasa las redes sociales, el teléfono al que precise. Y bueno, acá estamos para seguir trabajando y seguir abrazando las neurodivergencias y abrazar a todas las familias que están y las que vendrán. Un abrazo a todos. Gracias. Y celebremos Gracias, estos Ana, encuentros, ¿no? Porque Totalmente. nos ayudan a Nosotros todos. desde el instituto somos insistentes con estas charlas, con estos encuentros, y hemos sido muy insistentes en que se abra a la comunidad, y agradecemos al Colegio de Abogados por darnos esta oportunidad. A Vicky, que debe estar por ahí porque es una genia, porque estuvo con las inscripciones, con el contacto permanente, a las chicas del instituto. Y volviendo al principio, cuando hablamos de la emergencia, yo quiero poner a la reflexión a todos los colegas abogados que hay acá, que en algún momento todos estudiamos porque queríamos hacer justicia. Creo que todos pasamos por esa pequeña imagen en nuestra mente de que queríamos ser justicieros y entonces estudiamos derecho. Hoy tenemos la oportunidad de hacer esa justicia apoyando la emergencia en discapacidad, y si tenemos que hacer catarata de amparos y pararnos en la puerta de los tribunales a pelear por los derechos de las personas con discapacidad, yo los y las convoco a todos a que hagamos esto. El colegio cuenta, esto también es una novedad, no tiene mucho tiempo de nacido, con el Instituto AMPASA, Amparos de Salud. AMPASA es un instituto que apoya al ciudadano morenense y de General Rodríguez por jurisdicción, y no le cobra a la persona para iniciarle el amparo. Por supuesto que tiene el requisito de gratuidad y de pobreza que tiene cualquier patrocinio letrado gratuito, pero bueno, quería dejarles esto. Nada, nuevamente gracias. Yo también, al igual que Mariana, súper emocionada porque son encuentros que hay que celebrar y hay que seguir haciendo, hay que seguir hablando. No podemos callarnos más, tenemos que seguir, como dice Ana, haciendo. Así que muchas gracias por todo. Ya nos pasamos 6 minutos. Yo aprovecho solamente para decirles que el 30 en el Congreso se va a tratar la emergencia en discapacidad a nivel nacional. Nada, están todos invitados. Tiene que pasar presupuesto de expertos. Sí. Bueno, gente, gracias por Así que ahí todo. vamos a Muchas estar ver, todos. sí, Un dejo gusto. de compartir, y nos vemos todos las caras. No sé cómo dejo de compartir, pero bueno, a ver si lo puedo abrir acá. No puedo. ¿Salí? ¿Dejé de compartir? No. ¿Dejé de compartir? ¿Sí? No. ¿No? Espera, ya. A ver. Díganme, saco esto. Ay, no se Ahí puede. está, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Dejé de compartir? Me encantaría sigue la fotito grupal, a ver. Sigue estando. ¿Cómo que sigue estando? No puede ser, ya lo saqué. Sí, yo te A ver. veo. Quiero ver si te lo puedo sacar yo, pero. No. A ver. Yo intento No, sacarlo, tenés que pero sacarlo sí o sí vos. a ver ahí. Ah, Ahí ahora está. sí. Ahora sí. Ahora sí. Hay Ahí un está. botoncito rojo que dice, bueno, prendemos cámara, sacamos una fotito y así nos queda. ¿Sí? Bueno, Temi, yo después la subo al grupo. Gracias por Importante todo. que sea abierto a toda la comunidad, que ahí Mariana Sí, preguntó, total. sí, podés invitar a quien vos quieras, que esté Sí, total. interesado, que sume, que conozca todo lo que hay por hacer. Total, total. Ahí le mandé la fotito al chat, así la bajan. Bueno, gente, gusto. gracias. Nos vemos Nos vemos en la próxima. Viernes 9. Gracias. Nos vemos la próxima. Bien, Gracias. Gracias. Gracias, Chao, Vicky. gracias a todos. Nos Saludos. vemos. Chao. Gracias. Chao, chao.